En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy domingo, día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, tenemos que reconocer que estamos necesitados de la misericordia de Dios para morir al pecado y resucitar a una vida nueva. En un momento de silencio, abramos nuestro corazón al Señor y pidámosle perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Y glorificamos a Dios diciendo: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, amarte con todo el corazón y con el mismo amor amar también a nuestros hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: El Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que pidieron al Señor, su Dios, cuando estaban reunidos en el monte Horeb. No queremos volver a oír la voz del Señor nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese gran fuego, pues no queremos morir. El Señor me respondió: Está bien lo que han dicho. Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que le mande yo. A quien no escuche las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas.
Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no he mandado o hable en el nombre de otros dioses, será reo de muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Señor que nos salva. Acerquémonos a Él, llenos de júbilo, y demos gracias. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor, que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él Señor, es que no nuestro seamos- pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor, que nos dice: no endurezcan su corazón, como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. El hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. En cambio, el hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposa. Y por eso tiene dividido el corazón. En la misma forma, la mujer que ya no tiene marido y la soltera se preocupan de las cosas del Señor y se pueden dedicar a Él en cuerpo y alma. Por el contrario, la mujer casada se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposo. Les digo todo esto para bien de ustedes. Se lo digo no por ponerles una trampa, sino para que puedan vivir constantemente y sin distracciones en presencia del Señor, tal como conviene. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, tú eres el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este domingo
la palabra de Dios nos presenta para reflexionar un tema bien interesante. Es el tema del poder, es el tema de la autoridad. El poder o la autoridad es esa cualidad con la que se reviste a una persona para que cumpla una función. La autoridad o el poder tienen diferentes maneras de ser recibidas. Civilmente, el poder viene concedido por el voto de la mayoría de la gente que le otorga a una persona o a un grupo de personas autoridad. Pero también hay un poder que viene por medio del carisma. Es el poder que da de lo alto Dios para que una persona cumpla una misión. Usualmente, ese poder humano con el que se reviste a una persona con autoridad, muchas veces ese poder es mal usado y quienes lo ostentan se creen diferentes, se creen que por tener esa autoridad tienen carta blanca para hacer lo que es contrario al bien, la verdad y la justicia. Y allí el poder corrompe, allí el poder destruye y allí el poder y la autoridad, en vez de propiciar en medio de esa comunidad un bienestar, causa sufrimiento, causa dolor, causa muerte y muchas veces hunde a esa colectividad en injusticia, sufrimiento y mal. El poder que viene por el carisma es el poder natural que algunas personas reciben y que lo reciben por una llamada o una vocación. Esa persona, cuando es investida en ese don, por ese carisma que tienen, siempre se usa con un norte, y el norte es el bien, el norte es la verdad, y ese poder está llamado a ser vivido en la verdad que viene de lo alto y en la voluntad del Señor. Cuando escuchamos la palabra de Dios hoy, vemos que Jesús era un hombre que tenía autoridad, pero la autoridad de Jesús no venía de la parte humana. La autoridad de Jesús venía de Dios. Era un don, era un carisma que el Señor había recibido. Y con esa autoridad, fruto del carisma, Jesús siembra en medio de los hombres el reino de Dios. Ese poder que Jesús tenía lo usaba para hacer el bien, y esa autoridad y ese poder que Jesús tenía nunca causó sufrimiento ni dolor, sino que sembró en medio de nosotros verdad, misericordia, justicia y paz. Esta palabra para nosotros es bien importante porque muchas veces pensamos en la corriente del mundo. Si nosotros somos revestidos de autoridad, sea la autoridad civil o sea aquella autoridad que proviene de un carisma, debemos usarla siempre para sembrar el bien. Debemos usarla para que en medio del mundo exista justicia. Y cuando nosotros somos revestidos de autoridad, tenemos que usarla en la voluntad de aquel que nos revistió, en la voluntad del cumplimiento de la función
para la que fuimos seleccionados. En el mundo usualmente vemos que la autoridad humana muchas veces desemboca en corrupción, muchas veces desemboca en injusticia. El que es revestido de autoridad se cree diferente a los demás, no rinde cuentas de aquello que se le ha encomendado y creen que por haber sido revestidos de esa autoridad humana tienen como la licencia para humillar, maltratar, hacer lo que les da la gana y muchas veces sembrar el sufrimiento y el dolor. La autoridad Dios nos la regala para que la vivamos en nuestra necedad. Tal como Jesús nos enseña en el Evangelio, la autoridad es para sembrar el bien. La autoridad y el poder son para servir a aquellos que tenemos por delante y que nos dieron aquella responsabilidad. Jesús no tuvo esa autoridad del mundo. La autoridad de Jesús era fruto del carisma recibido del Padre de lo alto, que lo envió en medio de nosotros a cumplir una misión. Y fíjense en Jesús, que es tan maravilloso y hermoso, que siendo el Hijo de Dios, se hizo esclavo por nosotros, y siendo el creador de la humanidad, se somete a nuestra condición para servirnos en la muestra del amor más grande, que ha sido entregando su vida en la cruz por nosotros para darnos la salvación. El poder y la autoridad deben ser vividas como la vivió Jesús, en el servicio, en la entrega, en la fidelidad, incluso poniendo por delante a aquellos a quien tengo que servir ante de nuestros propios intereses. Yo le pido a Dios que podamos descubrir la autoridad no como el privilegio de algunos pocos para beneficiarse, sino que podamos descubrir la autoridad y el poder como un don y una oportunidad para hacer el bien, para sembrar la verdad, para sembrar la justicia, para ayudar a crear una sociedad más justa y feliz en el mundo, pero en Venezuela principalmente. Cómo vivimos dificultades y cómo vivimos sufrimientos, consecuencia de egoísmos de aquellos que tienen que sembrar el bien, de aquellos que tienen que servirnos y de aquellos que tienen que esforzarse para regalarnos un futuro mejor. Que Dios, que María Santísima nos bendigan para que descubramos el poder y la autoridad como una oportunidad para ayudar a hacer el mundo mejor y que viviéndola en el bien y en la justicia podamos sembrar felicidad y bienestar para todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Iluminados por esta palabra,
Presentémosle al Señor nuestras oraciones y nuestras peticiones. Por la Santa Iglesia, reunida aquí en nombre del Señor y extendida por todo el mundo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra comunidad, por su prosperidad y por todos los que en ella habitan, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que están de viaje, por los enfermos y por los prisioneros, por los pobres y por todos los que sufren, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros hermanos difuntos, para que Dios los reciba en su reino de la luz y la verdad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra parroquia, para que de la mano de María de Fátima podamos cumplir nuestros proyectos y continuemos con nuestro trabajo de evangelización, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por las vocaciones sacerdotales, religiosas, misioneras. Oremos para que entendamos el ministerio sacerdotal y cualquier autoridad en la Iglesia como una oportunidad para servir, hacer el bien y sembrar fidelidad y amor a Dios y a los hombres. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestras autoridades civiles, para que entiendan que el poder y la autoridad es un don maravilloso de Dios, que coloque en nuestras manos para que hagamos el bien, sirvamos a los hermanos y sembremos felicidad y bienestar en medio del mundo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Atiende, Padre Santo, nuestras oraciones y súplicas, que con humildad y confianza ponemos en tus manos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. A veces me pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames, así tal como somos, a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor eso que somos, que te daré, que te daremos, si todo es un regalo. Te ofreceré, te ofreceré. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, estos dones que te presentamos en señal de sumisión a ti y conviértelos en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, con su muerte destruyó nuestro pecado,
al resucitar nos dio nueva vida y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana. En el cielo bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana, 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 Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Jesús mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Enrique y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, nuestros familiares, amigos, conocidos difuntos, las almas del purgatorio y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, que amamos y veneramos en esta parroquia como Nuestra Señora de Fátima, San José su castísimo esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él,
a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda intranquilidad, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. Como hijos de Dios, como iglesia doméstica, nos damos un abrazo de paz. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, la paz. Hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Me contaron que el Señor iba a pasar y que había la oportunidad de la vista recobrar. Me dijeron que tiene poder para resucitar y hacer a un paralítico andar. Renació dentro de mí la fe que hace mucho no tenía, y sentí mi corazón arder y grité al Señor: respóndeme. Jesús, hijo de David, me cura, eres el Santo de Israel. Contigo toda tempestad se calma. El Señor miró mi fe. Jesús, hijo de David, me cura, eres el Santo de Israel. Contigo toda tempestad se calma. El Señor miró mi fe. El Señor miró mi fe. Hermanos, hagamos nuestra comunión espiritual. Con fe profunda en Jesús sacramentado digamos: Señor Jesús,
Creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar, con todo tu poder y con toda tu divinidad. En estos momentos no te podemos recibir sacramentalmente, pero te pedimos que vengas a nuestros corazones, tal como que si te hubiéramos recibido en la hostia consagrada, e inundes nuestra vida de tu amor, de tu misericordia, y que nos concedas un día en el cielo, con la Virgen María y todos los santos, alabarte por la eternidad, por Cristo nuestro Señor. Amén. Ven, Señor, en ayuda de tu siervo, y sálvame por tu misericordia, que no me arrepienta nunca de haberte invocado. Oremos. Que el sacramento del cuerpo y la sangre de tu Hijo que acabamos de recibir nos ayude, Señor, a vivir profundamente nuestra fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que podamos glorificar a Dios con nuestras vidas, sirviendo siempre a nuestros hermanos. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Yo iré, llevaré tu palabra donde otros no han ido. Arriesgaré mi vida por darte a conocer. Quiero decir un sí cada día, así como María, que fue humilde y valiente al llevarte en su vientre. Y diré que tú estás presente en el